Hola familia, estamos muy contentos de poder estar otra vez en otro análisis bíblico. Estamos aprendiendo muchísimo y en esta ocasión vamos a aprender un tema nuevo en el análisis, pero enfocado, como ya saben, a la oración. Así que pónganse muy listos, preparen sus corazones y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, y al un matrimonio que nos ha bendecido mucho, amigos de esta casa, el doctor Sergio y la licenciada Claudia Naya. Un fuerte aplauso para ellos. Pues bienvenidos todos, gracias por seguirnos en las transmisiones de estos análisis bíblicos, y ahora con esta pareja que es muy pareja, no es dispareja, y que son una gran bendición. Han estado en muchos análisis ya. Sergio también en las charlas sobre la oración. Sergio y Claudia Naya, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Saludos para todos y con gozo, Felipe, de estar aquí, sobre todo por temas que estoy seguro nos van a edificar mucho en la vida espiritual. Pues muchas gracias. Cuando estamos aquí en el análisis y usted ya está conectado, empiece a decirles, desde que empezó esta reunión, a otros amigos: conéctate, ¿qué estás esperando? Hoy vamos a tomar una temática diferente. Hemos estado hablando durante todos estos reuniones, sesiones pasadas, sobre escuchar la voz de Dios y en especial para dar a conocer a Jesucristo. Pero vienen ya estas épocas de fin de año y de año nuevo, y bueno, queremos hablar lo que creemos que es oportuno también en esta hora, aunque seguiremos con las charlas de la cosecha más adelante. Y hoy queremos hablar sobre por qué darle a Dios lo primero, por qué Dios pide lo primero, por qué pide, bueno, no vamos a tocar todos los temas, los primeros hijos o los primogénitos, por qué Dios pide las primeras ofrendas, ¿verdad? O las primicias, por qué Dios pide el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó. Entonces el tema es dándole a Dios lo primero. Y vamos a iniciar en esta sesión a analizar el pasaje en Génesis 4, versículo del 1 al 5. Y como Claudia es la única mujer presente, vamos a darle lugar a ver si nos ayuda leyéndolo. Por favor, Claudia. Muy bien, dice Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, pues aquí estamos viendo el principio de la raza humana. Según, si lo recuerdo bien, hay 4 personajes mencionados en la Biblia a esta altura del libro de Génesis, que es Adán, Eva, Caín y Abel. Adelante, Sergio. Es correcto, pues estamos hablando precisamente del inicio, como dices tú, cuando Dios empieza a trabajar con el hombre y empieza a interactuar y establecer los principios, llamémosle rectores, hacia los cuales Él pues obviamente quiere que podamos vivir. Ya a las alturas, vamos a decirlo así, este pasaje, pues ya hubo una desgracia, ya desafortunadamente Adán y Eva cayeron, entró el pecado, y bueno, como dice nuestro pastor, el doctor Parillo, ya todo se echó a perder en cuestión de lo que era el plan original de Dios de relación con el hombre. Y aquí podamos decir que es pues el inicio de cómo Dios se relaciona ya fuera de Adán y Eva con la siguiente generación, es decir, los hijos de Adán y Eva, los 2 primeros, porque obviamente después nace uno más que seguramente en algún momento mencionaremos, pero ahorita es los 2 primeros, vamos a decirlo así, representantes de la siguiente generación después de la caída del hombre. Cómo el hombre va a aprender a convivir con Dios, Felipe, y con todo lo que Dios representa después de ya tener lamentablemente una naturaleza caída. Y creo que aquí pues empieza Dios, vamos a decirlo así, a probar el corazón del hombre por medio de un tema que todos somos probados. Yo no creo que haya nadie, Felipe, Clau, que no haya sido probado
en lo que representa el tema del dinero, ¿verdad? Porque como dice una persona muy importante, ¿verdad? Si Dios no tiene nuestra cartera, pues tampoco tiene nuestro corazón. Entonces es muy curioso que lo primero que Dios establece en la relación con la segunda generación de la historia de la humanidad es precisamente, vamos a decirlo así, cómo funciona en relación a lo que es las ofrendas y lo que representan estas en la vida espiritual, ¿no? Entonces ese sería el inicio. Aquí en el versículo 2, la Biblia menciona, como Sergio lo está diciendo, ya a los hijos de Adán y Eva. Dice que dio a luz en el versículo 1 dio a luz a Caín, en el versículo 2 Eva da luz a Abel. Y luego describe los oficios. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Qué interesante que las dos actividades económicas más antiguas en todas las culturas y por la antigüedad era la agricultura, que es aquí labrador de la tierra, y la ganadería, que generalmente uno acá en México piensa solo en vacas, ¿verdad? Principalmente, o caballos, pero aquí es ovejas. Y entonces entramos al verso 3, como Sergio nos decía. Dice, andando el tiempo, no se sabe cuánto tiempo, simplemente avanzó que ya tenían a Adán y Eva sus hijos, estos crecieron, que trajeron los frutos de la tierra a Dios, Claudia. Y la Biblia no dice, no da como un intervalo ahí de, pues Dios les dijo, Adán y Eva sentaron a sus hijos y les dijeron ahora que vengan a buscar a Dios, háganlo así. Simplemente introduce la escritura esta verdad que Sergio nos decía, el aspecto del dinero o de los bienes, y dice que traen una ofrenda a Dios. Yo creo que de alguna manera, estaba pensando hace un rato, ¿no? Es una oportunidad que Dios da a la nueva generación para restituir todo lo que Adán y Eva perdieron por medio de esta nueva generación. Porque, como tú dices, no sé si Adán y Eva los sentaron, los instruyeron de acuerdo a lo mejor a la experiencia que ellos vivieron y decirles, ¿saben qué? Así no funciona la cosa, pónganse las pilas con Dios. Entonces, yo veía que Caín, como el primogénito, era como esa oportunidad de redimir o de restituir todo lo que sus papás perdieron por un error, por algo porque en alguna ocasión alguien dijo, cuando traemos una ofrenda no traemos dinero, traemos honra. Entonces Adán y Eva deshonraron a Dios con su desobediencia, y hoy Dios da la oportunidad, como decía mi esposo, a esta nueva generación de honrar a Dios ahora con lo primero que tenían. Bueno, aquí algunas personas van a decir, bueno, pero no se habla de dinero. Bueno, se está hablando de los bienes. De los bienes, de los frutos. De los frutos de su trabajo, Caín. En esa época no existía el dinero, no era físicamente hablando. Pero eso es lo que representa. La forma en que se honraba a Dios era con los bienes, que curiosamente, Felipe, las dos actividades tienen una característica, o sea, tanto la agricultura como la ganadería es que tienen un principio de multiplicación. Sí. O sea, no son trabajos nada más como hoy lo podemos percibir, ¿verdad? Como ir a una oficina o de alguna manera sentarme en un escritorio, estar detrás de una computadora. Estamos hablando de dos oficios que tienen esa característica, requieren, para hablar de un buen trabajo, que se multiplican. O sea, los frutos de la tierra se multiplican y los ganados se multiplican, lo que habla de la bendición de Dios, y por lo tanto de lo que ellos vienen a dar el fruto no es de lo que tenían al principio, es de lo que se multiplicó. Sí. O sea, habla del entendimiento que alguien tiene de decir, ok, yo tenía esto, ahora con la bendición de Dios tengo esto, ¿verdad? Y lo primero que quiero hacer es agradecer y mostrar mi gratitud, porque entiendo en una mentalidad, vamos a decirlo así, de reino o espiritualmente correcta, que quien me bendijo para poder estar de como estaba, ahora quien me prosperó, quien de alguna manera me permitió ahora tener o desarrollar, llámese una empresa, llámese un negocio, llámese un trabajo, es Dios, y lo primero que quiero hacer es manifestar mi gratitud. Por eso dice la Biblia que andando el tiempo, ¿verdad? Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de las ovejas. Es decir, no trajeron de lo que tenían al principio, trajeron de lo que se multiplicó. Y bueno, precisamente ahí entendemos que el oficio de los dos hermanos es distinto, y que en el pasaje
uno trae frutos de la tierra, ahorita vamos a avanzar en ello, y el otro trae ovejas, porque ni modo que el que está multiplicando ovejas o cuidando ovejas traiga frutos de la tierra o traiga peces, ¿no? Lo que trajo fue el fruto de su trabajo. Yo creo que el principio que podemos entender aquí es que los dos se presentaron con una ofrenda, como lo dice el verso 3, fruto de su trabajo. Y como lo dice Sergio ahorita en esta intervención, que trajeron como dándole gracias a Dios porque se multiplicó la semilla, el fruto, los frutos de los árboles, los frutos de la tierra, pues los granos tal vez, o los animalitos. Y Caín lo trae porque es el primero y está mal. O sea, tú has estudiado mucho la Biblia, Claudia. Ahí el pasaje dice que no se agradó Dios de la ofrenda de Caín. ¿Hubo algo que hizo mal Caín ahí en la descripción bíblica? Dice la Biblia que solamente trajo fruto, o sea, así lo menciona, trajo del fruto de la tierra una ofrenda, así lo menciona. Hace una gran diferencia entre la ofrenda que trae Caín a la que trae Abel, porque después dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Otras versiones dicen que era las mejores crías, o sea, otra versión que leía decía los mejores cortes, si queremos verlo en ya cortes de carne, procesados, ¿no? Procesados. Entonces, sí hay una diferencia entre uno y otro, porque a veces, creo que también a veces así actuamos. No entendemos que primero la bendición viene de Dios y entonces nosotros en esa honra a Dios pues damos lo mejor de lo que Él nos ha dado, ¿no? Creo que en el caso de Caín a lo mejor tal vez lo hizo con amor a Dios, pero simplemente eso, no había un entendimiento, cumplió. Y a veces así como que somos, ¿no? Cumplo porque sé que a lo mejor en la congregación me dicen que tengo que ofrendar, pero no hay un entendimiento de lo que realmente significa esto, ¿no? Bueno, pero aquí entramos ya, ya nos metimos rápidamente, ¿verdad? A veces tardamos en entrar al tema principal, pero aquí ya los pastores Anaya se metieron, pero se echaron el clavado, pero de frente. Aquí la Biblia enseña entonces que hay que traer una ofrenda a Dios, ¿o no lo enseña? Sí, o sea, la Biblia enseña que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, ¿no? Y ahí es donde entramos, como dices tú, si nos vamos a echar un clavado, entonces tenemos que entender cuál fue la diferencia le preguntabas a Clau, entre Caín y Abel. Que Caín trajo, vamos a decirlo así, lo que le sobraba, quizás de lo que no le servía, ¿no? Quizás era algo que estaba así medio mayugado, ¿verdad? O estaba así ya tirándole a podrirse, o ya tenían por ahí embodegado, ¿verdad? Y dijeron, pues mira, en lugar de que se eche a perder, ¿verdad? Mejor se lo damos a Dios y pues ya con eso cumplimos el darle una ofrenda a Dios. Que eso es básicamente lo que hizo Caín, lo que la Biblia explica, una ofrenda. Y habla de la actitud, o sea, lo que a Dios le desagradó de Caín, más que la ofrenda, ¿verdad? Fue la actitud de la ofrenda. Te voy a dar de lo que me sobra, te voy a dar de lo que no me sirve, te voy a dar de lo que de alguna manera no representa un esfuerzo, ¿verdad? Y obviamente eso a Dios pues no le agradó. Y a diferencia de eso, Abel, la Biblia es muy clara, Abel fue muy selectivo. A Dios le voy a dar lo primero y lo mejor, que ese es el principio, tú y yo lo sabemos, bueno, y Clau también, ¿verdad? De lo que es honrar a Dios con nuestros bienes. Yo no voy a honrar a Dios, Felipe, Clau, con nuestros bienes, y para los que nos están viendo y escuchando, si no le doy a Dios lo primero y lo mejor. Cualquier otro elemento, por más cantidad que sea o por más abundante que parezca, que no tenga esta esencia tanto de mi actitud como de obviamente lo que representa tangiblemente, que es lo primero y lo mejor, no entra dentro de la categoría de honra. Entonces podemos decir que sí, que Dios establece, porque estamos en Génesis 4, como decía Sergio también al principio, Génesis 3 habla de la caída del hombre, que cuando el hombre trabaja, porque uno está cuidando animalitos, ovejas, y el otro está atendiendo la tierra, labrándola, frutos de la tierra y frutos del campo. Cuando uno está en una actividad productiva, cuando Dios te bendice multiplicándote lo que tu trabajo, de eso Dios espera que vengas con una actitud de gratitud a honrarlo, como tú decías, que es un principio de honra, más que económico, porque aquí no hay dinero, pero es un principio de honra de que tú reconoces que la bendición de Dios ha venido sobre tu vida y sobre tu trabajo para poder multiplicar.
Y tú dices que los dos trajeron una ofrenda, pero ahorita Sergio nos señala que la actitud de uno fue de una forma y la actitud del otro fue de otra. ¿En dónde está en la Biblia esa diferencia, Claudia? ¿La identificas? Aquí en los versículos, bueno, Sí. está muy claro cuando dice, y Abel trajo también de los primos. Primero era lo primero que tenía. Sergio mencionaba, podemos pensar que Abel a lo mejor le trajo mucha ofrenda, a lo mejor le trajo muchos frutos. Caín le trajo muchas cajas de frutas, si tú quieres, pero algo que estaba mayugado, algo que no estaba en O buena cualquier condición, cosa. o lo que sea. Pero el asunto era que Abel trajo lo primero, o sea, apartó lo primero del fruto de su trabajo para honrar a Dios. Dice, de lo más gordo de ellas. O sea, no agarró a las ovejas más flacas, más enfermas, sino que agarró lo mejor para Dios, y esta fue la actitud que Dios pudo distinguir entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. O sea, si la actitud fuera la misma de Caín, cuando Abel trae la ofrenda, ¿cómo diría? Nada más diría, pues trajo ovejas. Claro, hubiera dicho. Así diría. Caín trajo frutos de la tierra, y entonces diría, y Abel trajo ovejas de su Simplemente rebaño. ovejas, exacto. O al revés volteado, como dicen en la Ay, Biblia. Jesucristo, ya empezaste, ¿eh? Con Ya sus frases. estabas tranquilón, pero ya empezaste. Hubieran dicho que Caín trajo de los mejores frutos. Y no lo dijo. No lo Eso dice. es lo que está diciendo ahorita Claudia. ¿Sí? Entonces eso representa una gran diferencia. O sea, la Biblia es muy clara, ni siquiera es algo que hay que interpretar. La Biblia es muy clara sobre la diferencia entre la ofrenda de Caín, que es un fruto, algo de su trabajo. algo de su trabajo, y entre lo que es lo mejor del fruto Y del lo trabajo. primero. Y lo primero. Ahora, no lo tocamos, pero hay que decírselo a las personas. ¿Cuándo aprendieron estos muchachos a hacer eso? Sí, tiene que haber sido En ese pedazo que dice andando el tiempo, Sí. así como dice ahí, aconteció que andando el tiempo, ¿verdad? El versículo 3, y aconteció, ¿cuánto tiempo, Sergio? Porque aquí ya vemos a unos muchachos que trabajan. O sea, aquí que en México queremos ver al niño pastorcito, así el niño que, pero no, aquí yo no creo que ni Abel ni Caín fueran niños. No, definitivamente ya estamos hablando De jóvenes o hombres jóvenes maduros adultos. que ya tienen un entendimiento, seguramente en una etapa muy, muy vigorosa, ¿verdad? Porque pues son actividades que no son sencillas, o sea, no las puede hacer Labrar con la todo respeto tierra. una persona anciana, ¿vale? Entonces seguramente tenían una etapa muy productiva de su vida y entendían que en esa etapa productiva pues obviamente era donde más podían ser fructíferos, donde más de alguna manera podían esforzarse y sacarle, vamos a decirle así, jugo a su trabajo, y obviamente es la etapa de producir Porque que todos ahora vivimos. es muy rara la gente que va a tener frutos de la tierra y va a tener ovejas. Se tendrían que ser ovejeros, ganaderos o agricultores. La gente hoy trabaja, ¿y qué le dan? Sí, obviamente ya estamos hablando de una remuneración económica con dinero, ¿verdad? Pero es el mismo equivalente, es el Exacto. fruto de mi trabajo. O sea, lo que la Biblia nos enseña aquí, amados, es el principio, ¿no? O sea, todos recibimos un fruto de nuestro trabajo. Llámale salario, llámale aguinaldo, llámale bono, llámale quincena, semana, mensualidad, utilidad, llámale, todos recibimos un fruto de nuestro trabajo. Y todos tenemos en algún momento que definir qué actitud vamos a tomar ante eso que recibimos. Cuando no traemos una ofrenda a Dios, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué estamos? Cuando yo trabajo, me va bien, se multiplica, porque tú hablaste de muy interesante, de que las dos actividades son de multiplicación, y yo me lo quedo todo, ¿qué? Representa una actitud de autosuficiencia y de falta de entendimiento de dónde está. Yo trabajé mucho y me merezco esto, yo lo conseguí. Sí, pero es importante definir esto. Mira, yo lo defino de la siguiente manera, hablando de esas dos actividades y traspolándolas o de alguna manera trasladándolas a la actualidad, ¿verdad? Porque hoy pues la mayoría de nosotros, digo, a ti sí te tocó, vamos Yo a fui decirlo así, agricultor. de joven, nosotros yo en la vida, ¿verdad? Yo no sé lo que es ni sembrar un pepino, ¿no? Entonces, Pero te andan multiplicando los perritos de Eso estos, sí. estos andan multiplicando perritos de esos. eso sí, ya ¿Verdad que tenemos sí? dos descendencias, dos generaciones. Pero la mayoría ya hoy funcionamos o en empresas o en oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar esto y decir, ok, ¿dónde entra Dios? ¿Por qué ellos reconocieron a Dios? ¿Por qué? Porque tanto en la ganadería, Felipe, como en la agricultura se requiere algo que se llama lluvia.
Si no llueve, entonces no hay pastos. ¿Y qué pasa con los ganados? No comen. Si no hay lluvia, pues entonces obviamente las semillas no germinan y entonces no hay frutos. ¿Sí? ¿Quién manda la lluvia? Dios del cielo. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios es entendido en saber que yo puedo trabajar como, ahora sí que, como, perdón la expresión, como burro todo el santo día desde que amanece hasta que anochece, pero si Dios no envía su lluvia, es decir, su bendición, yo estoy frito. Porque no se trata, mucha gente, todos lo sabemos, se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, ¿verdad? Lamentablemente quizás ahorita algunos en la pandemia estaban a punto de concretar negocios o trabajos o empresas y todo se vino abajo, porque sin la bendición de Dios lo único que queda es el esfuerzo, y que eso es precisamente lo que ellos tenían que diferenciar de Adán y Eva, porque acuérdate lo que le dijo Dios a Adán: con el sudor de tu frente producirás el fruto de la tierra. Entonces ellos ya entendían que había un esfuerzo humano, Que tenían que hacer un esfuerzo por trabajar. pero eso es la parte de la maldición. Pero que ese esfuerzo produzca multiplicación Es la el bendición. resultado de la bendición de Dios. Y eso es lo que me imagino yo Y ellos entonces entendieron. por eso vienen con una ofrenda, y por eso nosotros hoy, si trabajamos en cualquier empleo, no recibimos generalmente nuestro pago en especie, que sería aquí el pago en especie, sino en cheques o en depósitos bancarios o en dinero. Y es el mismo principio. Si yo cobro mi cheque, tomo mis utilidades, tomo mis ventas, y yo digo, esto es el fruto de mi trabajo, pero no honro a Dios, tenemos la actitud de este egoísta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, estamos reconociendo que no basta nuestro esfuerzo. Y así suele suceder muchas veces. Yo me acuerdo en 2, 3 ocasiones en las que se han acercado, por ejemplo, personas con nosotros: por favor, ayúdenme a orar, vamos, porque no tengo trabajo, no tengo dinero para poder sustentar a mi familia, bla, bla, bla. Y entonces la persona ora, o podemos apoyarle a orar, pero cuando viene entonces ese resultado donde Dios trae el trabajo, donde Dios trae incluso a veces una multiplicación impresionante de recursos, de pronto la persona se nos desaparece. Cree que es literal. suerte, ¿verdad? Que ay, ¿Sí? qué inteligente fui. De verdad. Entonces, a ver, entonces si ya no estás trayendo ni estás honrando a Dios con esa bendición, y a veces ya ni siquiera se congregan porque no tienen tiempo, porque ahora tienen demasiado trabajo, entonces creo que ahí es un punto importante analizar. O sea, tenemos que, como decía mi esposo, entender que la bendición viene de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, pero la bendición, a fin de cuentas, es derramada de Dios. Porque mucha gente se esfuerza y casi ni siquiera saca lo que necesita. Sí, y aquí entramos en un tema de mentalidad, Felipe, porque vamos a ser sinceros, familia. Todos traemos, bueno, no todos, pero la mayoría venimos de un trasfondo donde espiritualmente o religiosamente se nos enseñó que a Dios hay que darle limosna. Sobras. Entonces, déjeme decir, la limosna está en la Biblia. Sí. Pero es para los pobres, sí, no para Dios. Exactamente. Entonces, la limosna es para los pobres. Dios no es limosnero. A Dios, con todo respeto para los que nos están viendo y oyendo, no le traemos limosnas. Discúlpenme, perdónenme, pero está clarísimo en la Biblia que las limosnas son para los pobres. Entonces, si tú quieres dar limosna, entonces busca una persona de escasos recursos, y ahí sí, si quieres de lo que te sobra o de lo que de alguna manera tienes ahí de morralla o de cambio, le das porque te limpió el cristal o porque te extendió la mano, y está perfecto, y qué bueno que seas generoso y bendigas a los pobres, pero Jesús dijo que a los pobres los tendremos siempre, ¿no? Entonces no es el principio que Dios nos está enseñando aquí es el principio de la honra. Entonces a Dios no le damos una limosna, no le damos lo que nos sobra, no le damos lo que no nos sirve, no le damos lo que de alguna manera está descompuesto. No sé si te ha pasado, a nosotros nos ha pasado que la gente de pronto es triste, ¿verdad? Estoy hablando del sureste, no de aquí, de las congregaciones donde nosotros pastoreamos, y la gente echa billetes rotos, falsos, Sergio, falsos, de pronto en lugar de monedas, botones, de camisas y todo eso. O sea, para uno es así como, no entiendo a quién queremos engañar, ¿no? O sea, si es nada más para que a la hora que pasen piensen que yo eché algo, ¿verdad? Es muy triste, ¿verdad? Porque, repito, el principio de la honra ni siquiera tiene que ver con darle a Dios
una décima parte, ¿no? Porque mucha gente piensa que el diezmo es una décima parte. No, el diezmo es la primer décima parte de todo lo Pero que ya estás tocando otro tema. Sí, yo lo sé, complicado. pero bueno, a lo que voy es, lo primero y lo mejor es el principio de la honra. Si es limosna, ya no es honra, y entonces nos Son puede sobras. pasar como Caín, que sería muy triste. Entonces queda claro, según esta porción, en el inicio de la raza humana, con Adán, Eva, Caín y Abel, en la primer generación después de Adán y Eva, sus hijos, sus descendientes, que ellos les enseñan, o Dios enseña, que traigan como en señal de gratitud a Dios para reconocer su bendición una ofrenda. ¿Está mal que Caín haya traído una ofrenda? No está mal, ¿verdad, Claudia? No, O sea, claro que no. el problema no es que haya traído la ofrenda. El problema es que no cuidó lo que traía y trajo cualquier cosa. Porque tú nos dices hace un momento que la Biblia cambia en cuando dice que también Abel trajo una ofrenda, pero ahí dice que la ofrenda era distinta. Tú nos decías, era lo más gordo y lo primero. Y cuando yo leo, si gustas leer con nosotros Hebreos 11, Claudia, si vas para allá, que es otra porción donde menciona increíblemente la Biblia este suceso, el suceso que estamos narrando aquí en el verso 3 y 4, el verso 4, Hebreos 11, 4. Estábamos en Génesis 4, 4, Hebreos 11, 4. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Wow. Entonces, lo que está diciendo Claudia es la verdad. No lo estamos sacando aquí en la mesa del análisis bíblico, sino dice la Biblia que la ofrenda de Abel fue más excelente. O sea, no es una idea nuestra, que porque nosotros interpretamos así Génesis 4, no, donde dice que trajo lo primero y lo mejor, lo más gordo. ¿En qué fue excelente? ¿Por qué dice la Biblia que los dos traen ofrenda? Pero ¿en qué fue? ¿En dónde radicó la excelencia de la ofrenda de Abel? ¿Y qué se requiere para dar una ofrenda excelente que el Génesis 4 y otras porciones, Proverbios 3, Malaquías, le llama primicia? Entonces fue más excelente la ofrenda que dio Abel que la que dio Caín. Y dice que fue más excelente porque Abel tenía fe. Por la fe entregó una ofrenda más excelente. ¿Tú me podrías conciliar una ofrenda excelente con la fe? Lo que pasa es que necesitas entender, yo creo que necesitas entender que ¿puedes tú creer lo que Dios dice acerca de la bendición? Conoces a un Dios que es excelente, que de una manera sobrenatural y a veces de donde no tienes idea de dónde puede sacar Él para bendecirte, viene de una manera, o sea, Dios es excelente, Dios nos da de manera excelente. Entonces, cuando yo creo eso, puedo poner por obra ese mismo principio al honrar a Dios en lo que dé, en lo que haga, en lo que ejerza, ¿no? Y en este caso me encanta este versículo que dice de Hebreos, porque dice que esa fe que utilizó Abel, que fue excelente, que fue ahora, dice, aún muerto, habla por, o sea, aunque murió Abel, hasta la fecha, generaciones y generaciones después, Dios nos dice, aprendan de esta fe y de esta excelencia que viene de Yo Abel. añadiría, Felipe, Clau, que cuando habla o lo pone dentro de los héroes de la fe, porque es el capítulo donde habla de Gedeón, donde habla de Abraham, donde habla de Moisés, de Noé, o sea, lo está poniendo a la altura ahora sí que de las vacas sagradas de la Biblia, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy importante el ejercicio de las primicias, o sea, de darle a Dios lo primero, y es un ejercicio de fe, porque entonces yo estoy creyendo que con lo que me queda, Dios es lo suficientemente poderoso para suplir todas mis necesidades y me va a alcanzar más que si yo primero tomo para mí y si me sobra, ¿verdad? Entonces le doy a Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra la fe, en creer que Dios con lo que me queda después de haberle dado a Él lo primero, me va a bendecir abundantemente para que no solamente, como dice la Biblia, alcance, sino que sobre y abunde. Porque ya estamos en la puerta de un nuevo año, estamos tocando
y confiando que este 2020 va a pasar y esto del COVID se va a resolver y vamos a seguir adelante con la vida y que vamos a confiar en Dios. Y para confiar en Dios para el próximo año, la Biblia dice, pues trae tu ofrenda, como lo dice la Biblia, de fruto de tu trabajo. Pero si tú traes la primera, necesitas fe para que cuando vas a dar, lo primero que salga de tus ingresos sea lo que es de Dios. Eso vuelve a la ofrenda excelente, podríamos decirlo. Sí. Y se requiere fe, pues como lo acabas de explicar, para yo dar primero a Dios y luego administro lo que me queda, a que yo administro lo que me queda, dejo al final a Dios y un día le digo a Dios, pues no alcanzaste, como hoy subió la luz o hubo un pago anual del seguro, pues ya tuve otros gastos y ya no alcanzaste. Pero cuando yo doy primero a Dios, entonces necesito fe para creer que el resto, sin lo que le di a Dios, me ajusta para mis necesidades. Porque hay personas que pueden ver a Dios como protector, hay personas que pueden ver a Dios como sanador, hay personas, Felipe, Clau, que pueden ver a Dios como redentor, pero yo encuentro que hay un grupo selecto de hombres y mujeres de Dios que ven a Dios como su proveedor, como quien los sustenta, es decir, que entienden que sus necesidades no las suple un trabajo, o las suple un negocio, o las suple una empresa. Es el medio. Es el medio. Pero la fuente de provisión de nuestra vida es Dios. Y amados, cuando alguien aprende eso, lo abraza como una verdad y un principio espiritual y comienza a dar los pasos de fe para vivirlo, entonces ya no es tan difícil activar lo que representa la honra de considerar siempre primero a Dios, porque empiezo a desarrollar la confianza. Dios no me va a dejar, porque nunca me ha dejado ni me ha abandonado, ni en plena pandemia, ni después de la pandemia, ni antes de la pandemia. Y yo puedo dar, porque aquí habla de testimonio. O sea, ¿por qué habla de testimonio? Porque hay un efecto, es decir, la forma, aunque no lo explica bien, o más bien no lo explica más, pero yo te aseguro que Abel fue todavía más bendecido, ¿verdad? En ese sentido, aunque le duró muy poquito porque Caín lo mató, ¿verdad? Pero eso es otra historia. O sea, lo que voy es, el testimonio está en que aún muerto, ¿verdad? Ahí quedó, obviamente, vamos a decirlo así, el beneficio o la bendición o el principio aplicable a su vida. Y en nosotros, pues el testimonio, porque entonces la gente va a empezar a ver, decir, ah, caray, en medio de la pandemia siguió siendo generoso, siguió confiando en Dios, siguió, y mira, en lugar de que esté ahora sí que todo echado al cuas y frito en la cuestión, al contrario, está bendecido en medio de todo lo que es esta situación de pandemia. Ahí está el testimonio con la respuesta de Dios a nuestra fidelidad. Podríamos decir, Sergio, para ahorita, vamos a leer de Malaquías 1, donde la Biblia dice que los líderes religiosos daban las obras o lo enfermo. Podríamos decir que cuando una persona no da lo primero a Dios, aunque dé su ofrenda, no lo está honrando. Es verdad, es que eso es, ni siquiera es. El principio de honra es dar lo mejor. Sí, lo primero y lo mejor. Entonces, son dos cosas que tienen que juntarse, ¿no? Cuando yo puedo de alguna manera juntar el hecho de decir, ok, Dios, antes, que es básicamente lo que, bueno, hay muchísimos pasajes que podríamos hablar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dice el profeta a la viuda? Hazme a mí primero. Una torta. Sí, entonces, estamos hablando de una situación que cualquiera que la lee diría, oye, este profeta es un gandai. Está hablando con una mujer que nada más tiene un hijo, que no tiene esposo, que obviamente lo último que tiene se lo estás pidiendo, pero lo que estaba haciendo este profeta era activar el mismo principio de Génesis 4. Le vas a dar a Dios lo primero y lo mejor, antes que a ti. La mujer pudo haberse comido esa torta, ¿verdad? Y obviamente se acabó, pero entendió que al darle a Dios, que en este caso el profeta era como el representante de Dios, ¿verdad? Se activó algo que no se lo acabó, o sea, en el sentido de provisión. Comió muchos días, ella, su hijo y el de profeta. bendición, ¿no? Y le libró eso, ¿verdad? Entonces sí, ciertamente respondiendo a tu pregunta, la honra que es no solamente la actitud de respeto, ¿sí? Sino también es el ejemplo de acción, de confianza en quien está puesta mi esperanza en mi y de sustento. poner primero a Dios, por eso le das primero. Y ahí está el problema. Vamos a entender ahorita que Dios se agradó de la ofrenda de Caín y no se agradó de la de Abel y no de la de Caín. Pero antes de eso te habíamos dicho, Claudia, que si leemos Malaquías 1 del 6,
al 8, y ya estamos en la recta final, Malaquías 1, del 6 al 8, que habla de la deshonra. O sea, hablando de que Sergio lo que está diciendo totalmente está bien agarrado de la Biblia. ¿Cómo dice Malaquías 1 del 6 al 8? Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Están ofrendando, Claudia. Son los sacerdotes que preparan las ofrendas. Pero dicen, Dios no los saca de pura deshonra. Me deshonran y me deshonran. O sea, la gente puede dar y deshonrar. Y aparte, la respuesta de ellos es, ¿en qué? O sea, porque Dios les dice, y ustedes sí, dicen, están ¿en ciegos. qué? Pues si estoy dando, estoy ofrendando, estoy dando, ¿qué más quieres de mí, Dios? ¿No? Estoy cumpliendo, que es lo que empezamos a hablar desde el principio, pero Dios es muy enfático cuando dice, me dan lo peor, el animal ciego, me dan el que es cojo, me dan al enfermo. Entonces, Dios sí hace un énfasis en que incluso puedes tener una posición a lo mejor ministerial y ser ciego ante algo tan importante como es darle a Dios lo mejor, porque Dios sí, o sea, vaya, hace rato que hablábamos acerca de que hay personas que dicen, pues es que esto yo me lo gané porque soy muy talentoso. Sí, pero ese talento te lo dio Dios. La salud, esos dones te los dio Dios, la salud que tienes Dios nos la ha dado. Entonces, aún pensando que nosotros somos suficientemente buenos para producir recursos, tenemos que saber que cada bendición, desde como Dios nos diseñó hasta cómo suple, pues obviamente es digno de poderle dar a Dios lo mejor, que es lo que Dios hace énfasis. Y les dice después, más adelante, y ustedes a la nación me han robado, ¿no? Y bueno, y ese es otro tema. Dice siquiera que esta ofrenda de deshonra, porque es una ofrenda, o sea, están dando, pero es una ofrenda de deshonra para entender lo que pasó con Caín y Abel. Sí están dando, pero una ofrenda de deshonra no se la darías tú a una persona importante, a tu príncipe, fíjate, a tu jefe, a tu presidente, a tu rey. Yo creo que algo que debemos hacer, y quiero referirme a la gente que nos está viendo y oyendo, es meditar y analizar cómo lo manejaríamos nosotros al revés. A mí me pasó una ocasión, mi esposa se acuerda, a ella le da mucha risa, a mí no me da mucha risa, ¿verdad? Que una persona me regaló una corbata. Y pues tú dices, gracias y no sé cuánto, y muchas gracias, muy amable. Y de pronto, no sé por qué, me doy cuenta al voltearla, ya en la casa, que trae el nombre del esposo. O sea, en pocas palabras, era una corbata que era del esposo, usada, que me imagino que el esposo la desechó, ya no la quería y me la dieron a mí como Y la verdad, Felipe, se siente regacho porque es, oye, me dio algo que usado y que obviamente lo iban a desechar y dijeron, pues en lugar de desecharlo, pues se lo damos al pastor, ¿no? Entonces, yo no me sentí honrado, o sea, ni dije, ay, qué padre, ni sentí re bonito, y bueno, no importa. Uno puede decir, no, pues es que tú tienes que tener una humildad, y sí la recibí, ¿no? Nunca me la he puesto, sí lo tengo que reconocer, ¿no? Pero es un ejemplo, ahora sí que al revés, volteado. ¿Qué pasaría si nos lo hicieran a nosotros, verdad? Entonces, Dios se merece lo mejor. ¿Por qué? Pues porque es Dios, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, de Él viene todo. Ahora en esta época que luego se hacen intercambios de regalos y todo ese asunto, también es muy común que si tú buscas un buen regalo para alguien más y te traen a lo mejor un Duvalín, entonces tú te sientes ofendido. Entonces es cuando, me acordé de eso que decía mi esposo, a fin de cuentas, ¿por qué entonces no procuramos darle lo mejor a Dios? Como que le damos, pues ahí me encontré esto, ¿no? O ahí me sobró esto. Entonces creo que es una actitud. Esa es la actitud que estábamos diciendo. Bueno, vamos a cerrar con el versículo 5. Bueno, el final del 4 y 5, que le hemos enseñado a muchos de ustedes, que gracias por sintonizarnos en cada transmisión de análisis bíblico, que la Biblia no está dividida en el original en capítulos y versículos. De manera que nos ayuda mucho que esté así para localizar los pasajes, pero aquí dice, al final del 4 y el 5, y miró Dios
con agrado, no a la ofrenda de Abel, a Abel y la ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque los que son excelentes para Dios y Dios los bendice y les va bien, hasta dan envidia. Y lo que hizo aquí Caín, este es el principio de la envidia. La primera expresión de envidia está aquí, porque si yo pregunto a cualquier persona que lee o analice esta porción, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque adelante digo, no llegamos a ese punto, pero ahí está que lo mató, lo llevó al campo y lo mató por envidia. Pero a mí me sorprende, Claudia, que aunque demos a Dios, Dios no se agrada de todo lo que damos. O sea, el hermano Wayne Mayer dice, usted da la ofrenda, hermano, Dios recibe todo, pero no bendice a todos. O sea, Dios recibe todas las ofrendas, porque el principio de accionar para dar es bueno, pero no todo le agrada. Dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. El corazón es lo primero que ve Dios. Yo puedo verlo así, porque de hecho hace la comparación entre los dos. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, y después, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, de alguna manera la actitud desde el principio, Dios conoce nuestro corazón mejor que nadie. Dios conoce nuestra actitud al dar, Dios conoce nuestra actitud al bendecir a otros, al servir. Entonces sí hace una diferencia. Y después cuando dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, y en otra versión dice, se amargó. Yo creo que esto fue simplemente un resultado de una actitud incorrecta desde el principio. Por eso es que Dios no se agrada de Caín, del corazón de Caín, de la disposición de Caín, y de Abel sí. Se amargó porque en su corazón la pregunta era, ¿por qué a mí Dios no me bendijo? Y nosotros tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas que están amargadas y preguntándose por qué Dios no las bendice. Si hasta ofrendé. Si aquí está la clave. Ahora, aquí está ahorita lo estoy recibiendo del Señor, que lo que Dios quiere es a la persona. Por eso dice, me agradó Abel. Y luego su ofrenda. O sea, Dios no anda buscando las ovejas, ni lo necesita, campo, el dinero, ¿verdad? Sino está buscando el corazón, donde Jesús dijo en Mateo 6, donde el hombre pone su tesoro, ahí estará su corazón, ¿va? O sea, tu afecto, tu amor sigue el uso de tus recursos materiales o tus bienes materiales. Pero qué tremendo que de lo que Dios se agrada es primero de nosotros, ¿sí, Claudia? Hay un versículo también en la Biblia que hace una distinción Jesús acerca de la ofrenda de una viuda, y dice, sí, pues es que ella dio todo lo que tenía. A lo mejor era muy poquito, pero era todo lo que tenía. O sea, y con un corazón tan dispuesto que Jesús hace un énfasis hacia esa mujer, y no hizo énfasis hacia la ofrenda a lo mejor de otras personas. Entonces, claro que Dios primero ve el corazón, y es lo que anhela más, ¿no? Nuestro corazón. Ve a la persona. Yo quisiera que Dios se agrade de mí, no tanto de lo que le doy, sino de mí, porque la bendición la quiero yo, la necesito yo. Pues vamos a dar una palabra final, recordándoles a todos los que están sintonizando, bueno, que aquí en Trigo y Miel el mes de enero es mes de primicias. Así que ustedes van a decir, oye, pero todavía faltan algunas semanas. Pues por eso tenemos que estar preparándonos para que en enero podamos honrar a Dios, no solo con las ofrendas, que sí está en la Biblia, hay muchos pasajes, no los estamos viendo hoy, pero con las primicias, como Abel lo hizo, que honró a Dios con una ofrenda más excelente porque era la primera y lo más gordo. Un comentario final, Sergio, y un comentario final, Claudia. Dios pone en nosotros las semillas que van a determinar qué tan bien o qué tan mal nos va a ir el 2021. Nosotros decidimos cómo usamos esas semillas para saber nosotros decidiendo cómo queremos que nos vaya el año que viene. Wow, tremendo. Está en nosotros. Sí, ¿qué vamos a hacer, Claudia? Sergio el otro día daba una conferencia acerca de si tengo o uso, y ha marcado mucho mi vida en muchas cosas desde que él habló de eso, porque puedo tener una semilla pero no usarla correctamente, ¿no? Entonces uniría un poco este comentario con lo que él dijo, porque si esa semilla que Dios me ha dado la uso, la multiplico, entonces obviamente, sabiamente la bendición de Dios va a venir en abundancia, porque Él lo prometió. Es un paso de fe. Tengo la semilla y me la quedo, o tengo la semilla y la multiplico. Exacto. Pues aquí está el análisis. Dele usted una repasada otra vez a Génesis 4. Cheque ahí que desde el capítulo 4 del inicio de la Biblia
La Biblia enseña a dar a Dios, pero que hay veces que Dios se agrada y hay veces que no se agrada. Vamos a la oración y démosle nuestro mejor esfuerzo. Bendiciones y siga con nosotros, no se desconecte.